Libro de Mateo, capítulo 15. Vamos a leer de los versículos 1 al 11 para usarlo como base bíblica del mensaje. El título del mensaje: es necesario un corazón limpio para una buena relación con Dios. Es necesario un corazón limpio para una buena relación con Dios. Amén. Para los que nos ven por las redes sociales, pues nosotros aquí usamos la versión de la Biblia Reina Valera del 1960. Amén. Pues leemos la palabra de Dios todos juntos. Amén. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud, le dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra de instrucción que tú tienes para nosotros hoy. Ayúdanos a comprenderla, Señor. Ayúdanos a llevarla a nuestro corazón, a nuestras mentes, Señor. Porque cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de la mente, Señor, de la mente del hombre. Ayúdanos a llevar esa palabra a la mente y poder meditar de día y de noche en ella, Señor, para sacar lo mejor de ella, para que ella haga lo mejor en nosotros, Señor, para que a través de tu palabra tú saques el mejor siervo para servirte a ti, Señor. Así que bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes en este día. También bendice a cada uno de aquellos que nos puedan ver a través de las redes sociales con esta palabra, Señor. Y sigue transformando los corazones de aquellos que hoy no pueden estar aquí. No conocemos por qué no pueden estar aquí, Señor, pero tú lo conoces. Tú conoces sus corazones, sus ambiciones, sus prioridades, Señor. Tú las conoces. De los que estamos aquí, pues nuestra prioridad en este día, tú nos has permitido que seas tú, Señor. Y te damos gracias por eso. Te damos gracias porque tú eres el que pones en el querer como el hacer en el hombre, Señor. Pero también te pedimos, Señor, que tengas misericordia, no tan solo con cada uno de nosotros que estamos aquí, sino con aquellos que no pudieron llegar, Señor. Sé tú transformando sus corazones, sé tú transformando sus prioridades, Señor, para poder verte, conocerte, Señor, y adquirir el conocimiento que necesitamos para seguir adelante en esta gran comisión que tú nos has dejado de compartir tu palabra a cada criatura y a cada nación, Señor. Así que todo te lo pido, Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Le dije que el título del mensaje, ¿verdad?, que es necesario un cambio, un corazón limpio para una buena relación con Dios. Para introducir este tema, uno de los mandamientos fundamentales de Dios
no tomarás el nombre de Dios en vano. Dice el libro de Éxodo 27, no lo tiene que buscar, pero eso es lo que dice. Se ha dicho que el nombre de Dios se toma en vano, más dentro de la iglesia que fuera. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros que decimos que somos cristianos, no vivimos a la altura que debe vivir el cristiano. Pero a todo el que nos ve y a todo el que se nos acerca, le decimos que sí, que somos cristianos. Pero nuestro caminar y nuestro comportamiento y muchas veces nuestro hablar no va de acuerdo al que las personas afuera saben que debería ir. Porque nuestro temor no es igual. No es el que deberíamos si verdaderamente conociéramos al Dios santo de la Biblia. Una de las características de Dios es que es santo. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nos dice que Dios es santo, santo, santo. No nos dice por qué la Biblia dice que Dios es 3 veces santo. Porque también la Biblia dice que Dios es amor. Pero nosotros no vemos en ningún sitio en la Biblia que diga Dios es amor, amor, amor. Dios es fuego consumidor, pero no nos lo repite así con la intensidad que nos repite de que Dios es santo. Cuando usa la palabra santo es que es separado. ¿Separado de qué? Del pecado, del mal. Pero nosotros decimos que somos cristianos, que se supone que seamos esa imagen de Dios para el mundo, pero no nos separamos tanto del pecado como deberíamos hacerlo. Entonces, lo que hacemos es que le ponemos mucha atención a las cosas del mundo. Por eso es que hoy dentro de la iglesia, nosotros mismos, como hermanos en Cristo, pero vemos cuando hay hermanos que están más pendientes a la moda, más pendientes a andar en un carro excelente, ¿ve? A vivir en unas casotas. Pero dentro de la misma iglesia tienen hermanos que no tienen un carro, pero ellos no le prestan su carro, no le invitan a decirle, ¿qué necesitas? ¿Necesitas llegar a algún lado? Te voy a llevar. Los ves que no están como a la altura de ellos, pero no le importa. ¿Por qué? Porque mi pensamiento es que después que yo esté bien, lo demás no importa. Pero ¿sabe cuál es el pensamiento de Dios? Que usted lo ame a Él primero, después a su prójimo y después se ame a usted. En el pensamiento de Dios, el amor hacia usted es en un tercer lugar. No con esto le voy a decir que usted va a descuidarse. No, usted tiene que cuidarse, usted tiene que estar sano. Porque si usted no está sano, si usted no se cuida, ¿cómo va a cuidar a otro? Pero en el pensamiento de Dios, usted, como a Dios usted no lo ve, es muy fácil decir yo amo a Dios. ¿Sabe qué? Pero para usted probar que ama a Dios, está el prójimo para hacerlo. ¿Ve? Ese amor que usted dice tener por Dios, demuéstrelo con su hermano. Demuéstrelo con el prójimo. Ayude a su prójimo. No me diga a mí yo amo a Dios, pero mi hermano que está cerca, que estoy viendo la necesidad que él tiene, que estoy al alcance de él para ayudarlo, le voy a decir, sigue más adelante, porque más adelante allá Dios va a tocar el corazón de alguien que te va a ayudar. Así es bien fácil ser cristiano. Ese es el cristiano de hoy en día. Ese es el cristiano que vemos en muchas iglesias, que no dan testimonio de nada, pero viven de la emoción de que fueron a la iglesia. ¡Ay, qué bien me sentí cantando! ¡Ay, qué bien me sentí adorando! ¿Pero qué es adoración? ¿Qué es adoración? ¿Adoración es yo venir a la iglesia a cantar? Eso no es adoración. Adoración es yo llevar una vida de obediencia a la palabra de Dios. Adoración es yo llevar una vida de ayudar a los demás. Esa es la verdadera adoración. Ayudar a las viudas y a los pobres y a los huérfanos. Esa es la adoración. Pero nosotros hemos cambiado la adoración. Ahora la adoración para nosotros es venir a cantar a Dios. Esa es una vida de adoración ahora en las iglesias. Estar 2 horas cantando, 20 minutos de palabra y con eso cumplieron.
Y a mí nadie me puede decir que eso no es así, porque a mí me invitan a predicar a otras iglesias. Y lo primero que me dicen, pastor, aquí el tiempo de predicar son 30 minutos. Oh, qué bien, no hay problema con eso. ¿Cuál es el tiempo de adoración? Ahora, el culto dura 2 horas. ¿Sabes? Ahora hay 30 cantando. Cantando cosas que ni tampoco le dan el primado a Dios. Porque tampoco son himnos. Son alabanzas que si tú le quitas el Cristo y le pones el nombre de tu esposa o el nombre de tu esposo, es una canción de amor. Es una canción para enamorar a cualquiera. Pero no adora a Dios. Esa es la diferencia. Y en eso es que estamos. Pero a eso no es que fuimos llamados. Se toma en vano siempre que se usa mecánicamente oraciones, liturgias repetidas, en cánticos de alabanza, cuando no se piensa en Él, y en oraciones que se hacen de manera irreflexible y sin auténtica devoción. Su nombre se toma en vano a través de adoración vacía, quizás más que en cualquier otra manera. Quizás que cualquier otra manera. Hoy la gente, los hermanos llegan a la iglesia y no son confrontados, sus vidas no son confrontadas. Sus vidas no son confrontadas. No te confrontan con el pecado. No te habla con el pecado. Ay, no hable del pecado, pastor, porque es que después yo invito al hermano y el hermano no vuelve. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Si la Biblia habla eso, apártate del pecado. Ese es el mensaje de Cristo. Murió por tu pecado en la cruz. Pero si el ser humano no es confrontado con el pecado, nunca va a ser transformado su corazón. Nunca va a entender la necesidad que tenemos de Jesucristo como Salvador. Para que pueda llegar a ser nuestro Señor. Porque la mayoría de las personas piensan que van para el cielo. ¿Por qué? Porque hoy día nuestra forma de evangelizar a las personas es: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es mentira, hermano, es mentira. Dios no ama al que está en pecado. No lo ama. ¿Usted sabe por qué? Porque el pecado no es el que va al infierno. El pecado no es el que Dios condena. Dios condena al pecador, al que lo hace. Nosotros hemos leído montones de veces aquí en la lectura diaria que hacemos los domingos. Usted va al Salmo 5:5. Dios aborrece al que hace iniquidad. No me lo inventé yo. Porque si yo entiendo que esta es la palabra de Dios, entonces quien me está diciendo que Dios aborrece al que hace iniquidad es Dios. No es el que lo leyó. Si yo entiendo que Dios usó más de 40 hombres para escribir su palabra, para dejar este mensaje para nosotros, entonces cuando yo leo en la palabra de Dios lo que el salmista está diciendo, yo tengo que entender que es Dios mismo hablándome a mí. No hay otra forma. No hay más revelación. La revelación que Dios dejó, la dejó escrita, ya está. De tapa a tapa, se empezó en Génesis, terminó en Apocalipsis. Y fíjese si eso es la mano de Dios obrando. Si este libro nosotros podemos decir que es Dios el que nos está hablando, que no se contradice. Usted sabe que usted ponga 40 personas a escribir sobre un tema y que no se contradigan. Solamente eso usted lo encuentra en la Biblia. Porque es inspiración divina. Porque es Dios mismo a través de su Espíritu Santo controlando esas mentes. Porque esas personas que Dios usó para escribir este libro, porque usó al hombre, igual como usa el hombre para predicar la palabra de Dios, le transformó su corazón primero. ¿Qué es su corazón? Su mente. Porque nosotros sabemos que su corazón no hay nada, solamente palpitar. Palpitar para llevar la sangre a todo tu cuerpo, a todo tu organismo. Pero donde se hace la maldad es en la mente. Eso es lo que nosotros tenemos que transformar. Nuestra mente. Entonces, Dios nos habla de eso a través de los profetas. Mira lo que dice Isaías.
en el capítulo 1, en los versículos 13 al 15. Mire cómo dice. Iba a leer el 13 al 15, pero yo, para llevar el contexto completo de por qué Dios está diciendo esa palabra en el 13 y el 15, voy a leer desde el 10. Llamamiento al arrepentimiento verdadero. Mire cómo dice: príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentar delante de mí para hollar mis atrios? Aquí es lo que yo quería usar, los versículos 13 al 15. No me traigáis vanas ofrendas, el incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes. Las tienes aborrecida mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que Dios me manda a compartir con la iglesia, con el mundo. Pero en Mateo, Jesucristo hace lo mismo. Mire, cuando nosotros llegamos al capítulo 15, pero nosotros deberíamos, ¿verdad?, para llevar el contexto, ¿cómo es que viene presentándose esta situación que yo voy a presentar hoy? Donde Jesús sanaba a todos los que le tocaban. Dice el 14:34, y termina la travesía. Vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Entonces empieza la enseñanza de Jesús de la pureza interior que debemos tener los hombres. Por lo menos aquellos que decimos que le servimos, aquellos que somos cristianos, aquellos que queremos llegar un día a vivir con Él en la eternidad. Entonces, hay una manera de vivir. Yo no soy cristiano y vivo a mi manera. Yo no vengo a la Biblia y saco lo que me gusta. Entonces, lo que me exige, eso no. Yo no puedo hacer eso. Porque Dios no cambia. Dios es el mismo. El mismo que inspiró a estos escritores para dejar esta palabra escrita. El mismo que sacó a su pueblo de Egipto. El mismo que lo cruzó a través del Mar Rojo. El mismo que los defendió en cada una de las guerras. Es el mismo de hoy. Dios no cambia. Lo que pasa es que yo sí cambio. El ser humano cambia. Entonces, el ser humano va trayendo cosas a su vida, ¿verdad? Y hay cosas que se nos hacen más difícil dejar que otras. Pero Dios está ahí. Entonces, ¿cómo yo puedo permitir que Dios obre en mi corazón, en mi mente, y transforme mi mente, y mi forma de actuar, y mi forma de hablar, y mi forma de caminar, y mi forma de ayudar a los demás? Cuando yo le doy entrada a Dios a través de su palabra. No hay otra forma de conocer a Dios. La única forma de conocer a Dios es yo adentrándome, pidiéndole a Dios que me dé el entendimiento para conocer su palabra y hacer ese hábito de lectura de la palabra de Dios. ¿Usted sabe para qué? Para que no me engañen.
Porque vendrán falsos maestros, vendrán quienes quieren lucrarse a través de la palabra y coger al pueblo de Dios y maltratarlo. Y entonces por eso hay muchas personas que fueron un día a la iglesia, estuvieron perseverando un tiempo, pero los maltrataron tanto, crearon unas heridas en sus corazones que ahora no quieren saber de Dios. Y el problema es que no se molestan con ellos mismos. No se molestan porque el problema de que a mí me engañen de algo es porque yo no saqué tiempo para educarme de eso. Si yo no conozco, entonces ¿qué pasa? Cualquiera viene por ahí y me dice una cosa, pero como yo no he sacado el tiempo. Por eso yo le digo a la iglesia, usted no crea todo lo que yo digo. Usted nunca crea todo lo que yo digo. Usted salga de aquí, haga como los de Berea. Usted apunte, mire, el pastor habló de esto, de este versículo, de este versículo. Usted vaya a su casa, cuando usted llegue a su casa, saque sus apuntes, vaya a la Biblia, mire con la Biblia, a ver si le dije la verdad o no. Pero no se vaya por ahí diciendo lo que yo dije sin usted haberlo verificado en la Biblia. Porque usted no va a hablar de mí, usted va a hablar de Dios. Entonces usted tiene que conocer al Dios de la Biblia, al Dios del cual usted le sirve y adora. Al Dios con cual usted quiere seguir en la eternidad viviendo con Él. Ese Dios yo tengo que conocerlo. Yo no puedo dejar que otros me hablen de Él. No, yo quiero tener mi propia relación con Él. Yo quiero ir a mi cuarto, tener intimidad con Él. Irme de rodillas y decirle lo que siento. Lo que quiero. Entonces, según su voluntad, Él va a cumplir. Eso es según su voluntad. Entonces, Jesús predica el mismo mensaje que el de esos profetas. Los corazones que no están bien con Dios no pueden adorarlo. Jesús todavía era popular entre las multitudes de personas comunes y corrientes, pero no porque confiaran en Él como su Mesías y Salvador, sino porque los alimentaba y los sanaba. Mientras Jesús hacía los milagros, se llenaban la barriguita, venían con dolores, se iban sin dolores, iban con enfermedades como la lepra. Hay un relato bíblico, 10 leprosos. Como la ley le prohibía acercarse a Jesús, de lejos le gritaban, le gritaban, le gritaban, le gritaban. Y Jesús le hizo el milagro, le dijo, vayan, preséntense al sacerdote. ¿Por qué? Porque tenía que el sacerdote certificar que ya no estaban leprosos. Eso era parte de la ley. Pero ¿qué pasó? Que mientras iban de camino, ellos vieron que estaban sanados. Solo uno. Solo uno, un samaritano, no judío. Un samaritano, un gentil, viró para atrás. A adorar a Dios. A darle gracias a Dios. Y Jesucristo, ¿qué dice? Pero no eran 10. Y solo este samaritano viene a agradecer. Solo uno. ¿Por qué? Porque así somos nosotros. Después que obtenemos lo que queremos, a vivir como queremos, se nos olvida de dónde nos sacó. Se nos olvida las cosas que Dios nos ha permitido, nos ha protegido, que hemos pasado. Que hemos pasado, lo que hemos sufrido. Y Dios se ha mantenido ahí firme, esperándote. Esperándote. ¿De qué? De que tú lo mires. De que tú lo mires. Para Él poder transformarte. De que tú quieras conocerlo. Para Él poder enseñarte. Y libertarte de las cosas que tú piensas. Es que esto es imposible dejarlo. No, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Ahí se acaba todo. Pero tenemos que dejar de cogernos pena. Tenemos que empezar a buscar de Dios. No tenían deseo de seguirlo como Señor, sino tan solo para obtener de Él lo que querían. No anhelaban servirle, sino más bien que le complaciera a cada uno de sus caprichos. Usted sabe, si las oraciones de los cristianos hoy en día, si hoy en día todos los que están dentro de la iglesia hoy,
los que dicen ser cristianos, que se congregan en una iglesia regularmente, que van a las actividades de la iglesia, Dios le contestara todas sus peticiones, hoy, mañana las iglesias están vacías. Mañana las iglesias están vacías. ¿Usted sabe por qué? Porque todo lo que están pidiendo es material. Dios es espiritual. Son pocos los cristianos que están pidiendo por la conversión de aquellos que no conocen a Dios, por que le den entendimiento para predicar la palabra de Dios. Son pocos los que están pidiendo, yo quiero ser misionero, yo quiero vivir para ti. No, no están pidiendo eso. Están pidiendo carros, están pidiendo casas, están pidiendo trabajo, están pidiendo compañeras. Eso es lo que están pidiendo. De eso se trata la oración del cristiano hoy en día. Nadie está orando por la obra. Nadie está orando por los misioneros que están muriendo por África, por aquellos países que de verdad no se pueden ni congregar. En la China, escondidos en hoyos bajo tierra para poder adorar a Dios. Entonces aquí en América, que nosotros tenemos todas las libertades del mundo, no lo hacemos, ni nos acercamos, pero sí somos cristianos. Sí pensamos que vamos para el cielo. Mentira, mentira. No todos los que me dicen Señor, Señor, heredarán el reino de los cielos. No todos, son pocos. Nosotros vemos cuando desde Génesis a poquito tiempo, Noé, sus 3 hijos, sus nueras y su esposa, 8. Todo lo demás Dios lo destruyó. ¿Qué hizo? Los animales. Pero escogió, no todo. Cuando Sodoma y Gomorra, la esposa a la mitad del camino, sus 2 hijas, porque los yernos fuera. Así es. Dios no se acerca al pecado. Dios el pecado o lo destruye o lo separa, como hizo con Adán y Eva, separado del Edén. Ahora yo quiero saber si tú sabes lo que has hecho. Por eso le decía, ¿dónde estás? Escondido. Porque primero iban sin ropa delante de Dios y no había problema. Cuando entró la maldad en el mundo, cuando entró el pecado, cuando desobedecieron a Dios, entonces se escondieron. Entonces, como todos los hombres, siempre damos excusas. ¿Y por qué está por ahí? Ay, es que estaba desnudo. No, es que pecaste. Es que comiste del árbol. Te estás escondiendo porque estabas desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Cómo lo aprendiste? Porque me desobedeciste. Y después le echó la culpa a Dios. Porque Eva se le echó a la serpiente, pero Adán se le echó a Dios. Porque Adán le dijo a Dios, la mujer que me diste, como quien dice, no me hubieras dado mujer, yo no hubiera pecado. Mentiroso. 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 Así somos. Así somos. Pecamos delante de Dios y delante de los hombres y siempre estamos buscando excusas. Se acabaron las excusas. Delante de Dios nadie tiene excusa. Delante de Dios o te rindes o te destruyes tú mismo. Porque no es Dios que nos destruye, ¿sabes? No es Dios la que nos cierra las puertas. Somos nosotros, nuestro corazón, nuestra mente, que tomamos la decisión de seguir otras cosas y no seguir a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque usted piensa que Dios le va a quitar cosas. Dios no le va a quitar nada. Dios le va a quitar lo que a usted le perjudica, su pecado. Eso es lo que Dios quiere quitarle, su pecado. ¿Usted sabe por qué? Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y de la única forma que su pecado es quitado cuando usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. No hay otra forma.
Así que, mira cómo dice en los versículos del 1 al 9 que ya leímos en Mateo 15, ¿verdad? Entonces, dice de la siguiente manera: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, si habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Así como Jesús ofreció misericordia a las multitudes incontantes que solo querían comida y sanidad de parte de él, también ofreció condenación para los arrogantes, morales e hipócritas dirigentes religiosos que no quisieron nada de él, no querían tener nada que ver con él, solamente se acercaban a ver si él quebrantaba la ley para poder condenarlo. Pero como él fue el que hizo la ley, porque Jesucristo es Dios encarnado, ¿ve? Él no la iba a quebrantar. Por eso la palabra de Dios dice que es el único sin pecado. Por eso es que él podía ser ese cordero inmolado que pagara por nuestros pecados. ¿Ve? Porque todos los años el sacerdote iba y mataba pecados. Pero ¿qué tenía que hacer primero? Sacrificar por sus pecados. Eso era el primero. Después, por el pueblo. Pero él no estaba exento. Él no estaba exento. Entonces, el enfrentamiento viene cuando leemos el 1 y el 2. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué? ¿Por qué no se lavan las manos? Jesucristo los escucha. Jesucristo los escucha. Porque es amable. Es amable, pero no le contesta. No le contesta a su pregunta. ¿Por qué no le contesta a su pregunta? Porque lo que ellos están preguntando es: ¿por qué no se lavan las manos? Si con lavarte las manos tú no limpias tu corazón. Con lavarte las manos tú no sacas lo que tienes en tu mente. No, lava tu mente. Lava tu mente primero. No te preocupes tanto por lavarte las manos. Que eso no lava tu mente. Eso no quita la maldad de tu corazón. Eso no quita la maldad de tu mente. El tú lavarte, el tú bañarte. No. Eso quita la suciedad externa. Pero a Dios no le preocupa lo externo. Le preocupa lo interno tuyo y mío. Lo que yo estoy pensando. Lo que yo pienso. O por qué hago las cosas. ¿Cuál es mi intención de ayudar? Si es que mi intención de ayudar es porque estoy pensando que más adelante voy a tener una ganancia, no vale la pena. No vale la pena. Pero el corazón es malvado. ¿Sabe? Es lo más engañoso, dice el profeta. De todos los órganos que usted tiene, el más engañoso es su mente. Que es el corazón que dice. Pero el corazón no, porque el corazón lo que hace es palpitar sangre. No, la mente, donde usted maquiavela, donde usted hace planes. Esa es la que usted tiene que cuidar. Entonces los dirigentes preguntaron a Jesús. Ellos no trataron de ocultar el hecho de que el comentario ofensivo de Jesús estaba dirigido contra la tradición de los ancianos y no contra la ley de Dios. Jesús no estaba en contra de la ley de Dios. La ley la dio Dios, pero la dio con un propósito, de llevarnos a Jesús. Y Jesús, como Dios mismo, sabía eso. Entonces los está confrontando a ellos. ¿Por qué?
Porque a los judíos fue que le dieron la ley, para que ellos pasaran esa ley a los demás. Pero fallaron en eso. De igual modo, muchos cristianos hoy en día conceden, mire, en sus mentes, la tradición de los ancianos era superior a las escrituras. Los escribas y fariseos, que se supone que ellos eran los que explicaban las escrituras, ¿verdad? Ellos eran los conocedores. Ellos eran los que iban a enseñar a los demás lo que las escrituras decían. Pero ¿qué pasó? Que en ese mismo concepto ellos empezaron a interpretar las escrituras. Entonces las interpretaciones de ellos de las escrituras se hicieron más poderosas que la misma escritura. Entonces ellos le daban más valor, hicieron que el pueblo le diera más valor a lo que ellos decían que a lo que decían las escrituras. Entonces, en ese contexto es que Jesucristo los está confrontando. Entonces, Dios otorgó la ley oral a Moisés, a quien luego le encargó que la transmitiera al pueblo de Israel. Estos hombres debían entonces hacer con la ley. ¿Qué debían hacer con la ley que habían recibido? 3 cosas debían hacer. Debían reflexionar en ella y aplicarla de manera apropiada. ¿Cómo yo sé eso? Porque mire cómo dice el Salmos 1, 2, 4. Los versículos 2 al 4. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Verdad? Pero cuando usted va a Josué, mire Josué, en el capítulo 1 de Josué, los versículos 8 al 10, mire cómo Dios dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandar al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios nos da en posesión. Entonces, ¿quién le estaba hablando a Josué? Cuando usted lee el primer versículo de ese capítulo 1, usted se da cuenta que es Dios mismo el que le está hablando a Josué, preparándolo ¿para qué? Para que tomaran posesión de la tierra que Dios le había ofrecido. Así que eso es lo primero. Debemos reflexionar en la ley y aplicarla de manera apropiada, como la Biblia manda. 2. Debían preparar discípulos a fin de que la siguiente generación tuviera maestros de la ley. ¿Verdad? También lo vimos ahí en el Salmo. Había que preparar, ¿para qué? Para que esto siguiera corriendo, porque al principio era de boca en boca, de boca en boca. Entonces, número 3, debían construir un muro alrededor de la ley, con el fin de protegerla, ¿verdad? Y cuando usted va a Judas, antes de Apocalipsis, que es un solo capítulo, nosotros vemos que en el versículo 3, Judas dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra
común salvación, me hace necesario escribirlo, exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Usted tiene que contender ardientemente por la palabra. No se deje desviar. No empiece a escuchar a otras personas que quieren transversar la palabra. No, usted, por la verdad, usted contienda ardientemente. Dice el 24, y aquel que es poderoso para guardarlo sin carías y presentarlo sin mancha delante de su gloria, con gran alegría al único sabio Dios, nuestro Salvador. O sea, cuando usted contiende por esta palabra, hay un Espíritu Santo que lo va a guardar a usted para presentarlo a Dios sin mancha a través de Jesucristo. Esa es la forma de llegar. Yo no tengo otra forma de llegar a Dios que no sea esa. La obediencia a la palabra, la guianza del Espíritu Santo. Esa es la única forma. Entonces, debido a que sus corazones no estaban bien con Dios, el muro que los rabinos construyeron para proteger la ley, en realidad la debilitaba y la contradecía. El propósito que tenía no era guiar al pueblo a adorar y servir a Dios por medio de corazones puros limpiados por Él, sino adorarlo y servirlo por medios humanos con corazones no cambiados. Hoy en día, dentro de las iglesias, hay corazones no cambiados. Llegan todos los domingos, llegan a algunos servicios en la semana, pero su corazón sigue igual. Sigue igual. ¿Por qué? Porque no se han dado la tarea de que Dios le hable. Son buenos hablándole a Dios. Porque cuando usted ora, usted habla a Dios. Pero para usted recibir la contestación, usted tiene que ir a la palabra. Ahí es cuando Dios le habla a usted, a través de la palabra. Y a través de esa palabra es que los corazones son transformados. Es que los hombres son cambiados. Es esa palabra, no es nada más. Entonces, a fin de proporcionar los medios para guardar los mandamientos de manera superficial, se añadieron regulaciones tras regulaciones y ceremonias tras ceremonias, hasta que la propia palabra de Dios quedó totalmente oculta detrás del muro de la tradición. Eso es lo que Jesucristo les está diciendo. Entonces, en lugar de proteger la palabra de Dios, la tradición la ocultó y la pervirtió. Los otros días, el mandamiento de Dios es: amarás a tu Dios, a Dios primero que nada. Amar a Dios con todo tu ser, con todo tu alma, ¿verdad? Con todo tu corazón, con todo tu cuerpo. Segundo mandamiento: amar a tu prójimo como a ti mismo. El otro día escuché un video de un cantante cristiano que es muy conocido y que mueve muchas masas diciendo: no, ámate primero tú, después a los demás, después a Dios. Wow. O sea, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Personas que tienen miles y miles de seguidores hablando de esa manera. Pero ¿sabe qué? Hay un montón que en su corazón tienen eso. Lo van a seguir. Lo van a seguir. Pero ¿sabe qué? Van por el camino equivocado. Van por el camino amplio que lleva a la perdición. Eso le pasa. Nos enamoramos de las cosas malas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese mensaje? Que ese mensaje le gusta al no creyente. Ese mensaje le gusta al que no quiere cambiar su corazón. Las iglesias se llenan como el mensaje de la prosperidad. Porque ¿en qué cabeza cabe que usted va a dar 100 y Dios le va a dar 1000? ¿En qué cabeza cabe? En ninguna. En ninguna. Porque lo primero es que Dios demanda de nosotros hacer tesoros en los cielos, no aquí en la tierra.
Porque Dios sabe que nuestro corazón es inclinado al mal. Y entre más te dé, más me separo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque donde está tu dinero está tu corazón. Entonces, entre más tengas, más vas a estar pendiente a Él, menos a Dios. Dios da lo que necesitamos para adorarlo, para bendecir a otros. Yo sí creo que si tú eres de los que compartes tus bendiciones, Dios te sigue bendiciendo. Porque no solamente te bendice a ti, sino que a través de ti bendice a otros. Ese es el método de Dios. Pero cuando tú empiezas a coger las bendiciones y a tirarlas al banco, para tener mucho en el banco, y viene alguien con necesidad, no, vete allí al vecino, al otro lado. Vete a la iglesia que te ayuden. Sí. Pero tú puedes y no lo haces. Eso no agrada a Dios. Por ninguna manera. Por ninguna manera. Entonces, para la época de Jesús, la tradición de los ancianos había suplantado durante muchos años a las escrituras, como la autoridad religiosa suprema en las mentes de los dirigentes judíos. Y en la mayor parte del pueblo, las palabras de los escribas eran más hermosas que la palabra de Dios. Por eso muchas veces usted ve en los evangelios que habían algunos que no se atrevían a decir, acepté a Jesucristo como mi Señor. ¿Por qué? Porque lo botaban de la sinagoga. Preferían ser discípulos escondiditos, como José de Arimatea, ¿verdad? Como Nicodemo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que aquel hombre que tiene una experiencia con el Dios del cielo no vuelve a ser el mismo. No vuelve a ser el mismo. ¿O usted cree que Pablo siguió siendo el mismo? De perseguidor a tener 13 epístolas en la Biblia. A ser el mayor exponente de las escrituras después de Cristo. Morir es ganancia, decía. ¿Quién de esos pastores que están ahora aquí en la tierra viviendo como ricos dicen morir es ganancia? Como decía Pablo. Ninguno. Ninguno. Ya nadie quiere morir para ir para el cielo. Ahora queremos el cielo aquí en la tierra. Eso queremos ahora. Los cristianos de hoy en día queremos el cielo aquí en la tierra. ¿Para el cielo? Que parezco un ángel ahora. Nos vamos para el cielo. Ay, no podemos quedarme un ratito más. ¿Ah? No puede ser dentro de varios años. No puede ser cuando vea a mi nieta graduarse. ¿Ah? No puede ser cuando se case mi hijo. Ay, que sea el quinceañero de la nena. Todas esas cosas son más prioridad para nosotros los hombres que verdaderamente nuestra relación con Dios. Mira la condenación de Jesucristo, del 3 al 9. Respondiendo él le dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello en que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre, a su madre. Si así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Verdad? Antes de contestar la acusación, ¿verdad?, que le habían hecho los fariseos, Jesús los contraatacó. O sea, Jesús le dijo, mira, ustedes no saben ni lo que están hablando. ¿Por qué? Porque el lavar las manos no lava el corazón, no cambia su actitud, no cambia su mente, no los lleva a tener una relación con Dios, no los lleva. Ustedes se lavan las manos, a lo mejor es un acto higiénico, que hoy en día debe ser bueno. Hoy en día es bueno. Con esto del coronavirus, uno mantenerse, ¿verdad?,
lavándose las manos, tomando precaución. Oye, bueno, pero Jesús no negó a que sus discípulos ignoraran. O sea, Jesús no dijo, no, sí, ellos se lavan. No, él no lo negó. No, él siguió para adelante. No, sí, es verdad. No se lavan las manos. Pero, ¿y ustedes? ¿Ellos qué están violando? ¿Qué están violando ellos? ¿Una norma de ustedes los hombres? ¿Una norma de la tradición suya? Es la tradición suya, la norma suya, lo que usted está violando. Ellos, mis discípulos, la tradición suya, la de los humanos, la de los hombres. Pero ¿y ustedes? Ustedes se preocupan por eso y no se preocupan porque ustedes están violando los mandamientos de Dios. Esa es la respuesta de Jesús. Por eso les dice, bueno, Él les dice, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Nosotros quebrantamos el mandamiento suyo, mis discípulos, pero ustedes quebrantan el de Dios. ¿Qué es más malo? ¿Quebrantar el mandamiento de Dios o quebrantar el mandamiento que la iglesia pone por los hombres? Quebrantar el mandamiento de Dios. Entonces, en lugar de eso, le hace otra pregunta, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Como decir, ustedes se preocupan tanto por lavarse las manos y no por obedecer a Dios. Jesús mencionó la violación que los fariseos hacían al quinto mandamiento. Éxodo 20:12. También les recordó el castigo divino por quebrantar ese mandamiento. Éxodo 21:17, que era el que muriera. El que no honrara a padre y madre, que muriera. Porque el primer mandamiento con promesa es ese: honra a padre y madre para que tus días sean alargados. Pero también, además de traer un mandamiento con promesa, trae una ¿qué? Una condenación. Si no honras a tu padre y a tu madre, te van a apedrear, te van a matar, no vas a durar larga vida. Vinculado con honrar a padre y madre está la responsabilidad de mostrarle respeto, amor y ayudarle a satisfacer sus necesidades. Eso va. O sea, no, honrarle a un padre y madre no es que mi papá me diga, hazte esto, voy y lo hago. No. Sí, eso es parte. Pero también yo tengo que amarlo, respetarlo. Cuando mis padres estén en necesidad, porque ya están ancianos, me toca cuidarlo. Ahora no, ahora vamos a tirarlo al hogar de ancianos. Que allí lo cuiden. Voy el primer mes, después dejo de ir, después voy cada 6 meses. Después cuando voy, ay mi amor, ay mamá, es que tengo tantos problemas, ay es que tengo tantas situaciones, ay es que ese trabajo, si tú supieras cómo me tiene. Excusa para no cumplir. Así es, así somos los hombres. Entonces, mire esto. Una tradición enseñaba que un hijo está obligado a sostener a su padre aunque tenga que pedir limosna para poder hacerlo. Pero otra tradición había llegado a reemplazar, al igual que el quinto mandamiento, enseñando que, lo que leemos en el 5 y en el 6, que dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Usted sabe qué pasaba con eso? En algún momento en el pasado se había desarrollado una tradición que permitía a una persona llamar corbán a todas sus posesiones. Entonces la llamaban corbán y lo dedicaban para Dios. Pero ¿qué pasa? Que no le daban todo al templo. No lo llevaban todo al servicio del templo y eso no. Ellos lo que hacían era eso. ¿Para qué? Para ellos ser los administradores de lo suyo. Era suyo. Eran los administradores de lo suyo. Pero con eso, el llamarlo corbán, lo usaban ¿para qué? Para no ayudar a nadie, incluyendo a sus familiares.
Entonces, pero mire lo bonito de eso. Lo bonito de eso era que ellos venían, cogían lo que tenían, lo llamaban corbán, lo ponían a su servicio, entonces ellos lo podían usar en toda necesidad que tuvieran, ellos podían gastar, ellos podían seguir viviendo su vida de ricos, lo único que no estaban obligados a honrar a su padre y a su madre ni a ayudarlo. ¿Por qué? Porque cuando venía, ay papá, ay mamá, es que esto es de Dios. Y tú sabes que la norma es que es de Dios. No lo puedo utilizar para ayudarte. ¿Ves? Pero cuando le tocaba a ellos la necesidad, lo utilizaban. ¿Y sabes qué era la norma? Que después que ellos venían y volvían y los utilizaban, esto es corbán otra vez. ¿Ah? Esto es corbán otra vez. Así vivían hasta que se morían. Así de egoístas somos los hombres. Así de egoístas. Entonces, en algún momento, como ya le había dicho, y lo justificaban, ¿con qué? ¿Con qué justificaban eso? Pues entonces, como hacemos nosotros. Mire, cuando usted saca un versículo de contexto, usted lo puede usar para cualquier pretexto. Mire cuando usted va al libro de Números 32, capítulo 30, versículo 2. 30, capítulo 2, perdón, capítulo 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces, cuando papá y mamá iban, venían y lo llevaban a la escritura. Pero cuando era su necesidad, volvían a la tradición del hombre. ¿Ves? Entonces, papá y mamá quedaban parados. ¿Con qué? Con las escrituras. Ay, es que mi hijo se lo prometió a Dios. Pero eso es lo que enseña Dios. Eso no es lo que enseña Dios. Si Dios enseña a amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar primero a Dios. Entonces, ¿tú crees que Dios está de acuerdo con eso? Que yo diga, lo que yo tengo es corbán y no ayudo a nadie. Porque es más que para las cosas de Dios. Mentira. Si el verdadero evangelio es ayuda a las viudas y a los pobres. A los huérfanos. Entonces, en algún momento, ¿verdad? Ellos hacían, entonces, tales posesiones no podían usarse para nada, más que al servicio a Dios. ¿Qué era eso? Doctrina de hombre. Doctrina de hombre. Nada que ver con Dios. Ahora, ¿qué usaban? La palabra de Dios como pretexto. Entonces, ¿cuál era el propósito de eso? Puro egoísmo. Que no les permitía ni ayudar a sus padres y que también lo prohibía. Sin embargo, si el mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre, ¿cómo es que va a venir una ley que te impida ayudarlos? Solamente al hombre se le ocurre eso, porque a Dios no se le ocurre eso. Ahora, al hombre sí. Sin embargo, a excepción de lo que podía realmente entregarse al templo o a la sinagoga, las posesiones corbán permanecían en las manos del individuo, y cuando él decidía utilizarlo para sus propios propósitos, la tradición se lo permitía, simplemente diciendo corbán otra vez sobre ella. En otras palabras, la tradición no estaba diseñada para servir ni a Dios ni a la familia, sino a los intereses egoístas de aquel, ¿verdad? Del individuo que hacía el hipócrita voto. El propósito encubierto de la tradición era invalidar el mandamiento de Dios, eludiendo el quinto mandamiento. Porque nosotros pensamos que nosotros podemos hacer cosas aquí y que Dios no se entera. Somos tan necios que pensamos que engañamos a Dios. Y nos engañamos nosotros mismos. Enojado Jesús por el insensible egoísmo de su tradición, entonces mire cómo Jesús le dice. Mire cómo le dice. Qué palabra más bonita. Porque ahora
En la iglesia no se le puede decir nada a los hermanos porque se enojan y no vuelven. Pero mire cómo Jesús lo trataba, el hombre de amor, el hombre de amor, hipócrita. ¿Qué es un hipócrita? Aquel que se pone una mascarita, que trata de dejar ver una cosa que no es. Entonces son unos hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Jesús cita al profeta Isaías, que usted lo puede ver en el capítulo 29 de Isaías, el versículo 13. Lo que Isaías dijo del pueblo de su propia época se aplica a los hipócritas de la época de Jesús y también se aplica a los hipócritas de nuestros tiempos. Los hipócritas que se disfrazan bajo la forma del pueblo de Dios. Y los hipócritas no tienen mayor aliado que la tradición, porque ésta hace de manera mecánica e inconsciente, sin convicción, sinceridad o pureza de corazón, puesto que las tradiciones son hechas por hombres, pueden ser cumplidas por hombres. No requiere fe, confianza ni dependencia de Dios. No solo eso, que apelan a la carne al alimentar el orgullo y la justicia propia. A menudo, como en este caso, sirve a los intereses personales. Así se ha convertido hoy. Aquellos que te llaman a la traición, a que tú tienes que hacer cosas para ganar el cielo. El cielo no se gana por lo que yo pueda hacer. El cielo ya lo ganó Jesucristo para mí, pagando en la cruz del Calvario. El principio opuesto para nosotros, iglesia, y al que nos escucha. Mire lo que dice el 10 y el 11. Y llamando así a la multitud, le dijo: oíd y entended. ¿Era difícil lo que les iba a decir de entender? No, no era difícil. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. No lo que entra. ¿Por qué? Porque ya lo que tú comes no contamina tu corazón. Ahora, la grasa de cerdo pues puede pegarse en las arterias y esas cosas. Pero ya eso no. Ya no hay una ley alimenticia que seguir. Todas esas leyes Dios se las dio al pueblo de Israel para separarlos. Para que no fueran igual a los demás pueblos. ¿Por qué? Porque ellos eran el pueblo de Dios y eran para dar el ejemplo a los demás pueblos. De que el Dios que ellos le servían era el Dios todopoderoso. No era que lo que Jesús decía sería difícil de entender, sino que sería difícil de aceptar. El mayor obstáculo para la salvación siempre ha sido la falta de aceptación de fe. La falta de nosotros entender la necesidad de Cristo. La necesidad de la cruz, de ponernos a la disposición de Él, de querer buscarlo, de querer acercarnos a Él a través de la palabra. El mayor obstáculo para la salvación siempre ha sido la falta de aceptación y de fe en el Evangelio. No falta de comprensión de este. Allá afuera hay un montón de personas que no son cristianos, pero están conscientes que el Evangelio, están conscientes. No lo siguen, decisión de ellos. Pero saben, muchos de ellos no voy porque es que yo necesito ser diferente, por eso no vienen. Entonces, ven otros que vienen, pero como no son diferentes afuera, entonces, ¿qué pasa? Por eso es que nos llaman hipócritas. Por eso es que el mundo allá afuera llama a los que están dentro de la iglesia: ay, ustedes son unos hipócritas. ¿Usted sabe por qué? Porque no ven diferencia entre ellos y nosotros. Muchas veces no se ve. No se ve muchas veces. Porque no ha habido cambio en el corazón. No ha habido eso que Jesucristo le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. ¿Quieres llegar al cielo? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que transformar tu mente. No puedes seguir siendo el mismo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús?
Jesús estaba diciendo, no se dejen engañar y confundir por las tradiciones ridículas que les han enseñado. La costumbre de lavar las manos no quita la contaminación que hay en sus corazones. Es la maldad en el corazón la que finalmente sale de la boca, lo que contamina al hombre. Y no es solo lo que dice, sino también lo que piensa y hace. ¿Ven? Porque lo que usted hace, lo que usted dice, lo que usted piensa, nadie lo ve. Pero su pensamiento, yo lo puedo saber por la obra suya. Yo puedo saber lo que usted tiene en su corazón por la forma que usted habla, por las cosas que usted desea. ¿Eh? Yo el pensamiento no lo leo. Yo no puedo leer el pensamiento de nadie. Pero usted mismo, su pensamiento, usted lo deja ver, cómo usted obra y cómo usted habla. Su caminar habla más que cualquier cosa que usted pueda decir. Porque yo aquí puedo decir muchas cosas. Ahora, cuando salgo de aquí, ¿las cumplo? ¿Camino de acuerdo a eso? ¿Ayudo a los demás? ¿Me preocupo por los demás? ¿Busco a los demás cuando están en necesidad? ¿Me pongo a su disposición? ¿O solo es aquí? Ahí es que está. Ahí es que Dios nos confronta con su palabra. Entonces, mire cómo Dios mismo en su palabra, cuando usted va al Evangelio de Marcos, próximo, después ahí de Mateo, cuando usted va a Marcos 7, 15, mire cómo Jesucristo nos dice a cada uno de nosotros, ¿verdad? Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Dice el 16, si alguno tiene oído para oír, oiga. Oiga la palabra de Dios. El corazón contaminado de una persona se expresa tanto en lo que dice como en lo que hace, pero la boca es el divulgador más dominante de la contaminación interior, porque es a través de nuestras palabras que el odio, el engaño, la crueldad, la blasfemia y la mayor parte de otros males se manifiestan con más claridad. Hay una cosa que nosotros tenemos que ser justos con los judíos. Mire, muchas de las ceremonias y restricciones habían sido dadas por Dios como expresiones de la relación de pacto que tenía con el pueblo. Ellos no tenían tanta culpa. Muchas de esas cosas Dios se las había dado. Pero ¿por qué Dios los requirió? ¿Por qué Dios pidió que hicieran esas cosas? Dios entregó esas señales externas en los primeros días del antiguo pacto, inmediatamente después de que, después que su pueblo había estado expuesto durante 400 años a una vida bajo el control de los egipcios, que eran idólatras, que eran paganos, que practicaban muchos sacrificios que a Dios no le agrada, porque era una nación que era totalmente opuesta a lo que es Dios. Entonces, por eso es que Dios le da los 10 mandamientos, fueron la primera comunicación escrita para Israel de parte de Dios, y antes de ese tiempo los israelitas solo tenían conocimiento limitado del carácter de Dios. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de conocer el carácter de Dios completo de la A a la Z a través de la Escritura. Ese pueblo no lo tenía. Porque este pueblo que Jesucristo está aquí condenando no tenía la Biblia completa. Tenía los escritos de los profetas. La ley y los profetas. Eso era todo lo que tenía. Nosotros tenemos la ley, los profetas, la historia y el Nuevo Testamento. La vida de Cristo completa. Ellos en esos tiempos estaban esperando ese Mesías. Pero no los podían ver. ¿Por qué? Porque su corazón no había sido limpiado. Eran ciegos guiando ciegos. En ninguna parte del Antiguo Testamento enseña que la circuncisión, la limpieza ceremonial, la abstención de comer ciertos alimentos o cualquiera de tales actos externos, aunque prescritos por Dios, podían salvar a una persona y justificarlo con el Salvador. Nada podía hacer eso.
solo Cristo. Todas esas cosas que Dios había puesto a ese pueblo era para que miraran a Cristo. Era para que pudieran llegar al sacrificio perfecto del Cordero inmolado. Desde el tiempo en que le fue dado el pacto por primera vez, el pueblo de Dios se interesó más en el ritual externo en vez de la justicia interna. El ritual no requiere cambios de corazón, abandono de pecado ni arrepentimiento delante de Dios. Permite al individuo exhibir símbolos de religión mientras sigue aferrándose a sus pecados. Es religión de forma en lugar de fe y por tanto es vana, hipócrita. ¿Es religión? ¿Qué es religión? Religión es lo que el hombre hace para llegar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Así que nosotros necesitamos de poner en práctica nuestra fe. ¿Y cuál es el problema con esto? Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Su fe y la mía va a crecer según nosotros tengamos el conocimiento de la palabra de Dios. No crece de ninguna otra manera. Hay testimonios de personas, hay milagros que usted pueda ver y eso le puede estimular a confiar, pero eso no va a hacer crecer su fe. Nuestra fe crece en nuestra relación interna con Dios, íntima. Esa relación íntima con Dios, cuando yo voy a Dios y oro a Dios según sus propósitos, según su voluntad, y después vengo y me siento y empiezo a leer las Escrituras como debe ser. No es que la abrí aquí hoy y mañana la abro por acá, no, la leo consensudamente. Como usted lee un libro, usted no coge un libro que le interesa leerlo, que le interesa adquirir el conocimiento que ese libro le puede dar, y empieza un día a leer una página al principio, otro día a la mitad, otro día otra página al final, porque nunca va a saber bien cuál es el mensaje del libro. Así es la Biblia. Usted tiene que leer la Biblia, empiece a leer el Cristiano Nuevo, empiece a leer el Nuevo Testamento, y cuando termine, entonces, ¿por qué? Porque usted va a saber cuando lea el Antiguo Testamento qué era lo que estaba hablando, porque ya usted lo leyó en el Nuevo. Entonces, usted viene y se acerca a través de la palabra. No hay otra forma. Así que desde el tiempo en que le fue dado el antiguo pacto por primera vez, el pueblo de Dios se interesó más en el ritual, ¿verdad?, que en conocer a Dios. Entonces, las tradiciones no ameritan cambio de corazón. Las tradiciones no ameritan sujeción. Las tradiciones no buscan el cambio de tu pensar, de tu relación, de tu acercamiento con Dios. No lo busca. Dios sí lo busca. Así que, como conclusión, la enseñanza de Jesús que nos condena a cada uno de nosotros es que ninguno se puede considerar bueno porque cumpla las reglas y normas externas, sino solo cuando su corazón sea limpio. Ese mismo hecho de poner fin al orgullo y la razón por la que cada uno de nosotros lo único que puede decir es: Dios, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí porque soy pecador. Arrepentido, redimido por la sangre de Cristo. Un pecador que ahora no ama pecar, que ahora no practica el pecado, pero no dejo de ser pecador. Mientras esté en este cuerpo, esta carne siempre me va a traer las cosas que no me convienen, que me distraen, que me separan de Dios. ¿Ves? ¿Por qué? Entonces, por eso es que yo me tengo que mantener en comunicación con Dios a través de la oración y la lectura de su palabra. Amén. 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 Dios los bendiga. Vamos a orar para despedirnos y para orar por los alimentos que vamos a consumir y para que Dios siga bendiciéndonos, ¿verdad?, esta semana que ya empezó, y que podamos nosotros convertirnos, ¿verdad?, en eso que Santiago pide en el capítulo 1 del versículo 22 de Santiago, que seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque una vez más fuimos expuestos a tu palabra, Señor. Gracias porque una vez más fuimos redarguidos, Señor.
Gracias porque una vez más fuimos enseñados, Señor. Gracias porque una vez más tú demuestras tu amor, tu misericordia por cada uno de nosotros, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Y seas tú transformándolas, Señor. Seas tú poniendo el querer como el hacer en cada uno de nosotros, Señor. Sé tú aumentando nuestra hambre y sed de justicia, Señor. De vivir más por tu palabra, de vivir más para ti, Señor. De vivir al servicio tuyo y de los demás, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en esta palabra de día y de noche, Señor. Guíanos durante esta semana, Señor. Prepáranos, Señor, para nosotros seguir sembrando la semilla del Evangelio, Dios. Ayúdanos. Bendice a las visitas que están aquí con nosotros. Bendice a cada uno de los que puedan ver este servicio a través de las redes sociales, Señor. Y ahora, Señor, te pido que seas tú bendiciendo las manos de los que confeccionaron, Señor, los alimentos que vamos a consumir. Que seas tú guiándonos durante el resto de la semana, Señor. Así que despídenos de este lugar, no sin antes, pero no de tu presencia, Señor. No sin antes echarnos tu bendición, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Dios los bendiga, iglesia. Saludaos los unos a los otros. Dios los bendiga, familia.